Bueno, Gustavo, viene Felipe Rusiñol, un amigo de la casa. Felipito, Felipito, es verdad. Felipe, tenés 33 años y sos contador. Contame un poco de dónde viene este Felipe y cómo empieza en el mundo corporativo. Bueno, buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación, por este espacio. Y 33, casi para 34, así que gracias por invitarme el día de hoy, que zafamos un año. Un niño, tranquilo. Y bueno, Felipe Rusiñol, contador público profesión, viene de Trinidad Flores, un gran pero chico departamento a la vez. Y bueno, vengo de una familia padre, madre y dos hermanas. Vengo de una familia donde se valoraba mucho la estabilidad, el buen trabajo, el cobrar un poco el sueldo a fin de mes. Y bueno, y en base a eso y también en base un poco a los gustos, a la picardía por los números, etcétera, etcétera. Bueno, fue que me decidí venir a Montevideo a hacer la carrera de contador público. Me llegué a Montevideo acá en el 2010. Y bueno, fui a la Universidad de la UDELAR. Y bueno, ya a partir del 2012 ya comencé a trabajar en mi primer trabajo en CPA Ferrer como auditor externo. Y ahí no estaba recibido todavía, ¿no? Ahí no estaba recibido, pero bueno, era un poco el tema de que siempre la universidad te enseña un poco la teoría, después el trabajo te enseña un poco la práctica, entonces bueno, buscamos más que nada de eso, más allá de conocer gente, pero también buscar ir puliendo un poco las herramientas y tomar el camino, el mejor camino o ir buscando los distintos caminos en este proceso. Ahí empieza el mundo corporativo. Primero CPA, después LSC y después Syngenta. Exactamente, ahí empecé a trabajar en CPA Ferrer como asistente en auditoría externa, que la verdad que fue una muy buena experiencia, fue mi primera experiencia laboral sumamente en el rubro. Estuvo muy bueno porque ahí conocí diversas empresas de diversos métodos de trabajo, empresas grandes, empresas chicas, distintos procedimientos, distintas metodologías. Entonces fue espectacular porque digo, te fue formando, fuiste puliendo las cosas de la facultad de alguna manera. Una buena escuela. ¿Y el magíster en finanzas cuándo arrancó? Bueno, el máster vino, yo me recibí en julio de 2015 y bueno, me había quedado con el bichito, por así decirlo, de aprender un poco más el negocio financiero. Yo luego de CPA Ferrer me fui a Dreyfus, a LDC Trading, donde en realidad trabajamos con commodities, operamos en la bolsa, entonces me quise profundizar, volverme un experto, o por lo menos buscar un conocimiento más avanzado para entender en profundidad lo que era operar la bolsa, lo que era realmente la finanza, lo que era realmente tener el valor del dinero hoy en día. Y bueno, fue por eso que decidí hacer el máster, como para tratar de conocer en profundidad, ¿no? ¿Y cómo fue hacer ese máster teniendo en cuenta de que estabas específicamente trabajando en eso, practicando lo que estabas aprendiendo? No, fue totalmente distinto a una universidad, porque en la universidad uno viene sin conocer muchas cosas, ya cuando hace el máster es porque también uno decide, yo decidí estudiar la carrera de contador, también decidí estudiar el máster, pero el máster fue como un sector de la facultad, fue como, bueno, vamos a transformando en un experto de determinada área, de todas las áreas que te puede dar el sector contable, ¿no? 3 empresas corporativas de Uruguay, y en algún momento te picó ahí un bichito de irte a tu emprendimiento propio. ¿Qué sentís que te pasó ahí que dijiste voy a buscar por algún lado una nueva oportunidad? Voy a sumar una cosa más. ¿Trabajaste en paralelo? O sea, ¿arrancaste y te volcaste solo al otro o hiciste una transición ahí? Sí, no fue que busqué algo propio mío, sino yo creo que busqué el camino que a mí me gustaba lo que me apasionaba. A mí siempre me gustó lo numérico, me gustó el tema de los análisis, pero sentía que yo necesitaba estar adelante de la computadora, no tanto atrás. Yo atrás de la computadora sentía que me perdía un mundo, más el mundo comercial. Yo había tenido mucha experiencia en las auditorías y demás, y me encantaba ver el tema de los comerciales, cómo se manejaban, cómo se combinaba el tema de los análisis con los negocios. Y bueno, fue un poquito eso de lo que me llevó a profundizarme en el sector inmobiliario. Yo ya en el 2012, cuando yo ya estaba acá en Montevideo, ya me quise volcar un poquito al rubro inmobiliario, pero en realidad pensaba, bueno, mi familia me está ayudando a mantener acá en Montevideo. Entonces, como yo sentí una obligación, por así decirlo, de terminar la carrera, cosa que no me arrepiento. Hoy en día yo tengo la habilidad de que puedo, o los conocimientos de que puedo combinar todo lo que yo aprendí, tanto en la universidad como en todos los trabajos, y aplicarlo hoy en día al rubro inmobiliario, que en realidad yo creo que no podría ser la persona que soy sin haber aplicado todos esos conocimientos. ¿Hoy crees que es fundamental? Hoy creo que es fundamental, digo, yo en el rubro corporativo aprendí a gestionar el tiempo, a trabajar bajo presión, a aplicar estrategias, a planificación, y hoy en día en el rubro inmobiliario, si yo no hubiera aprendido
esos 4 tantos pilares, hoy en día no sería quien soy. Lo pudiste llevar para tu negocio eso. Sí, exactamente. La idea fue eso, aplicar todo el conocimiento que teníamos nosotros y aplicarlo más que nada al rubro inmobiliario, más un rubro donde hoy en día sigue lamentablemente con una informalidad tremenda, o donde en realidad es un rubro que, si bien hoy, lo hablaremos después, pero si bien hay una ley de operador inmobiliario, todavía no está en práctica, entonces es un rubro que está muy informal, por así decirlo, y donde uno creando valor ya puede hacer la diferencia. Claro, es un negocio típico que tiene baja barrera de entrada, entonces vos, si tenés un celular y acceso a internet, empezás a tener una página web y una inmobiliaria. Así funciona. No así. Funciona así, pero no debería funcionar así. O sea, pero te encontrás con ese mundo. Te encontrás con ese mundo, te encontrás con personas que en realidad no saben qué hacer y dicen, soy inmobiliaria. Entonces, en realidad ser inmobiliaria no es eso. O sea, no es decir, no tengo trabajo, en la inmobiliaria se puede cobrar tanto y voy y me tiro y llamo a todo el mundo diciendo que soy inmobiliaria. En realidad, legalmente para ser inmobiliario hoy en día hay que estar registrado obviamente a DGI, BPS, de acuerdo a la zona donde uno trabaja, tiene que estar en el Ministerio de Turismo inscripto o no. Pero en realidad, por ejemplo, hoy en día acá en Montevideo uno no tiene que estar inscripto en el Ministerio de Turismo, no hay tanto control de que uno esté inscripto a BPS, a DGI, entonces hoy en día cualquier persona está operando como inmobiliaria y eso hace que el rubro esté como está, eso hace que las personas interpreten el rubro inmobiliario como que no sirve para nada de alguna manera. Entonces, la idea nuestra es trabajar en profesionalizar el rubro. Hay muchos colegas que sí trabajan de buena manera, pero en realidad el 90% te diría que seguimos distintos caminos, ¿no? Entonces la idea también es aportar un poco al rubro, ayudar un poco al rubro para lograr consolidar el mismo de una mejor manera y cambiar la imagen. Está bien, ahora nos vamos a meter en eso que me parece súper interesante, pero no quiero dejar de hacer la transición. Mundo corporativo, ¿qué hizo Felipe? O sea, porque en un momento vos estabas en un mundo corporativo, estas empresas que vos comentás, en general, cuando vas tomando posición, pagan buenos sueldos y tienen beneficios. Y pasás de eso a mandarte al mundo que comentás esto y te enfrentás a eso, dejando esto que es una seguridad, la escuela y la familia que marcaba aquello de tener el sueldo a fin de mes, esa transición. Porque para el que nos está escuchando, que a veces le pasa esto, ¿cómo fue esa decisión o cómo se volcó Felipe? Sí, exactamente, como te comentaba también, de cómo uno fue criado a tomar este tipo de decisiones, pasaron un montón de cosas. Entonces yo cuando le comenté a familia o amigos que en realidad quería cambiarme de rubro, yo trabajaba en el World Trade Center, tenía un buen sueldo mensualmente, tenía aguinaldo, tenía licencia, tenía salario vacacional, tenía bono a fin de mes, tenía ticket de alimentación, tenía seguro privado pago, tenía gimnasio, tenía un montón de beneficios y yo me pasaba de ese montón de beneficios a estar sin nada. A cero y ver qué pasaba. A cero y ver qué pasaba, pero ¿qué pasa? En realidad ahí uno se va dando cuenta que la vida es uno, que no importa de dónde uno vino, sino importa a dónde uno quiere ir, que en realidad que para emprender la persona que se tiene que convencer para eso es uno mismo, que en realidad si uno cree en uno y cree a dónde quiere llegar, en realidad hay que jugársela. Entonces digo, esa fue mi mejor enseñanza, creerme en mí mismo, creí que yo podía, a veces escuchar, pero capaz que a veces escuchar no tanto a la persona, porque si no en realidad uno se estanca, ¿no? Yo creo que también, que me pasó, digo yo a lo largo de este recorrido he visto capaz que personas que venían de otro tipo de clase, por ejemplo, gente que tiene padres empresarios, gente que tiene un recurso de atrás que lo avale, capaz que en realidad es menos adverso al riesgo, se tira más a la piscina, por así decirlo, porque tiene un respaldo atrás, porque también tiene otras enseñanzas que le van diciendo de emprender, de no emprender. Sí, también exactamente, la gente para otro lado, la gente que de bajos recursos, si bien obviamente para esa gente es aún más difícil todo, pero en realidad como no tiene tanto para perder, se la juega más. Entonces yo me encontraba en una situación exactamente, en el medio, y bueno, fue un camino difícil que tuve y creo que por eso tomé ese paso en el momento que lo tomé y no lo tomé 5 años antes. Y que no eras tan chico tampoco, porque tenías 30 años más o menos. Sí, tenía 28, 29 años, pero bueno, sentí que era el momento, me la jugué por todo y bueno, por suerte fue una decisión que creo que hoy en día fue la decisión correcta, ¿no? Felipe, ¿y qué es Select hoy? Contanos un poco cómo funciona. Select Propiedades, ¿no? Select Propiedades, sí. Del mundo del real estate. Exactamente. Como comenté anteriormente, en realidad Select también nace con la idea de buscar profesionalizar el rubro inmobiliario de alguna manera, de traer todas las herramientas que uno pudo haber aprendido
en el mundo corporativo y aplicarlo también al rubro inmobiliario, ¿no? Digo, Selecta en realidad no es Felipe Rossignol, hay un equipo atrás, tenemos abogados, tenemos escribanos. Entonces, más que nada, Selecta en realidad no suma gente por sumar, sino en realidad busca gente que tenga conocimiento y que tenga ganas de seguir profesionalizando el rubro inmobiliario, que en realidad esté dispuesto y que esté dispuesto sobre todo a crear valor, ¿tá? Que dé un servicio pero creando valor, ¿sí? Para dar un servicio sin crear valor en realidad preferimos ni siquiera estar. Ahí va, así que hablas de un poco del profesionalismo de la empresa, pero también te pregunto, ¿cómo hiciste ese aprendizaje por la parte tradicional de ser un broker inmobiliario? ¿Dónde aprendiste eso? ¿Cómo llegaste a esa información? Bien, no, esa pregunta está buena porque mucha gente piensa, no, pero vos para trabajar en inmobiliaria no necesitas saber nada, y al contrario. Capaz que yo antes pensaba eso mismo, pero una vez que yo me involucré al rubro, ahí me di cuenta que yo no sabía nada, que estaba absolutamente errado y que todas las personas que hasta el día de hoy me dicen, no, trabajar en inmobiliaria, qué fácil que es, están totalmente equivocadas. Yo en realidad antes de emprender con Select Propiedades trabajé en otra inmobiliaria que también opera en Montevideo y en Punta del Este, donde ese fue mi escuela, ¿no? CPA Ferrer fue mi escuela para el rubro contable, después la profesionalicé con las otras empresas, y bueno, en realidad esta inmobiliaria donde yo trabajé fue mi escuela para ser lo que Select Propiedades es hoy en día, ¿no? Y comentaste algo, Montevideo, Punta del Este y Select, más allá de que puede operar en todo el país, exactamente. Tenés un foco ahí en... Hoy en día estamos enfocados en Montevideo, en Ciudad de la Costa, que Ciudad de la Costa es un lugar que ha crecido muchísimo hoy en día, y también en Punta del Este, ¿sí? Tenemos también en algunos otros lugares, pero en realidad nos especializamos más que nada en estas zonas de acá, ¿no? Felipe, antes de entrar en detalles más profundos, queremos hablar un poco de actualidad. Hay ahí un run con el tema de la vivienda promovida. Parece que el gobierno puede hacer ahora algún cambio. Contame un poco cómo funciona primero la vivienda promovida. Bien, bueno, primero que nada la ley de vivienda promovida o la ley de vivienda de interés social, como también se conoce, fue una ley que fue creada en el 2011 con la idea de promover el acceso a la clase media a la vivienda, ¿sí? Lo que se hace es exonerar de muchos impuestos a la empresa desarrolladora, a quien hace las propiedades, y también como contraprestación para que alguien las compra hay que incentivarlo de alguna manera, porque si no tenemos desarrolladores inmobiliarios que construyen pero no tenemos demanda. Entonces lo que se hace con esta ley, que para mí yo estoy absolutamente de acuerdo con la ley, o al menos con cierta parte de la ley, es que se exoneran impuestos, se incentiva a desarrolladores que donde hoy en día hay casas abandonadas, donde hoy en día hay galpones, donde hay mucha gente en la calle, bueno, que se compre eso, se construya un edificio nuevo y en realidad el barrio lo revitaliza sin lugar a duda, ¿no? Pero yo que no sé nada de impuestos, no sé nada y soy un comprador, ¿qué me beneficia a mí? ¿Dónde veo yo el beneficio? Porque vos me decís, sí, al promotor o al que va a construir se lo exonera una cantidad de impuestos, pero yo qué sé si él no se los gana, porque si le sale, no sé, 100 pesos construir y él después construye en 90, él me lo traslada al precio, ¿eso es constatable? Sí, en realidad... ¿Dónde veo el beneficio yo que soy el que voy a comprar? Sí, en realidad, a ver, esto está regulado por la Agencia Nacional de Vivienda, por la ANB, entonces eso también te da un ámbito. Te da un respaldo de que después está mucho el miedo de las personas que dicen, es que compro, ¿qué pasa si compro y después no se hace el edificio? Lo trataremos después, pero digo, hay un respaldo de la ANB, también hay muchos controles, hay mucha auditoría. En realidad las empresas desarrolladoras están limitadas a vender el precio de acuerdo al costo que ellos obtuvieron, ¿no? Entonces no es que a vos una vivienda que está amparada bajo la ley de vivienda promovida te la puedan vender a cualquier precio el desarrollador, no, tiene en realidad un control de determinada utilidad sobre costos, ¿tá? Perfecto. ¿Qué es lo bueno que tiene? Que en realidad esto para incentivar a que hayan personas también que la compren, exoneran por 10 años a no pagar la renta del IRPF o del IRNR. El IRPF es un impuesto a la renta de la persona física, es un 10,5% que tiene que pagar el inversor en el caso de que alquile la propiedad. Si es un inversor extranjero, tiene que pagar el IRNR, que es el impuesto a la renta no residente de similares características. Entonces, por 10 años, esa renta no la paga, que es algo único que no pasa en todo el mundo. Acá en Uruguay, un inversor que compra esa propiedad, en realidad por 10 años recibe 12 rentas de 12, y eso no pasa en ningún lado del mundo, ni en Estados Unidos, ni en ningún lado. Entonces, es algo atípico, ¿no? También se exonera del impuesto al patrimonio. Cuando alguien compra
una propiedad amparada bajo esta nueva ley, en realidad por 10 años tampoco va a catalogar para pagar el impuesto personal del patrimonio. Si está en nombre de una empresa, tampoco aplica como impuesto al patrimonio. Tampoco se paga el ITP. El ITP es un impuesto que es un 2% valor catastral, que se llama el impuesto de la transmisión patrimonial, que es por cambiar el nombre de una propiedad a otra. Entonces, cuando la desarrolladora le vende en la primera venta al nuevo propietario, ese 2% no lo tiene que pagar, está exonerado. Entonces digo, son muchas ventajas. Son varios exactamente, beneficios. hoy en día el 85% de los inversores que están comprando acá en Uruguay compran una ley amparada, una vivienda amparada bajo esta nueva ley. Y eso hablábamos un poco con Gustavo hoy, preparando la entrevista, que de repente esta ley fomenta así que sea algo muy interesante para el inversor, entonces el edificio se desarrolla, de repente no como en otros lugares de acá de la región, que muchas veces pasa que se invierte en el pozo y nunca se desarrolla. Sí se desarrolla, hay más o menos 2.000 proyectos por la ley de vivienda. Desde que nació la ley. Exacto, pero también hablamos de que hay más universidades en el interior, hay más descentralización, la gente se está yendo al este. Un montón de factores, el teletrabajo que hace que la gente no venga a Montevideo. Pareciera como que el Uruguay se está descentralizando. Entonces nosotros, conversación típica de ¿quién va a ir a vivir en esas viviendas? ¿Qué crees vos ahí que va a pasar? Bien, no, la descentralización, yo pensé que con la pandemia en el 2020 iba a ser una descentralización real, pero la verdad que no fue así. Yo creo que Montevideo hoy es la capital lejos y por muchísimo tiempo va a seguir yendo. No, la gente, o sea, si bien puede estudiar remoto, puede teletrabajar, las oficinas están volviendo de a poco al régimen tradicional. Esto no pasa acá en Uruguay, está pasando en el mundo. Empresas reconocidas, Amazon, Apple, todas están volviendo a una movilidad híbrida porque ya el teletrabajo no está resultando. Entonces eso para mí a corto, a mediano plazo no va a pasar. Hoy en día en Montevideo hay una demanda impresionante de alquileres, los estudiantes siguen viniendo. Bueno, un tema ahí puntual. Se abren unas 30.000 plazas nuevas de matrícula en la universidad y todos sabemos que la universidad está concentrada en el barrio Cordón, en esa zona, con lo cual te pregunto por desconocimiento, pero debe haber siempre un foco en ese lugar. Lo vemos, es un tema visual, hoy pasa por el Cordón y ves edificios por todos lados. Entonces uno pasa por ahí y dice, pero hay gente viviendo acá, esto se va a llenar, y ves edificios, pero naciendo como árboles ahí, ¿no? Exactamente, o por ejemplo La Blanqueada, que era un barrio que no estaba desarrollado porque no había universidad, se instaló una universidad privada y fue impresionante lo que se construyó alrededor. Y La Blanqueada hoy en día es un barrio consolidado, que se consolidó gracias en realidad a la instalación de ciertas universidades y de servicios. Entonces, en realidad, el Cordón va a ser siempre Cordón, Parque Rodó va a ser siempre Parque Rodó, porque tiene universidades, tiene servicios que nunca exactamente, nunca van a decaer. Entonces digo, no. Si ustedes me preguntan a mí qué probabilidad hay que Montevideo en realidad se descentralice, para mí la probabilidad hoy en día es poca o nula. Lo que sí está pasando, después de la pandemia, mucha gente buscó en realidad lugares verdes, espacios verdes, naturaleza, escuchar pajaritos, por eso fue que se consolidó Ciudad de la Costa, se consolidó en realidad porque ya es un barrio que se consolidó, ya no es más un barrio de balneario, sino en realidad es una extensión de Montevideo. Y está pasando algo similar con Maldonado, ¿sí? Nosotros tenemos muchísimos jubilados también que se quieren ir de Montevideo para instalarse, para radicarse en Maldonado, en realidad para buscar otra calidad de vida. También en Maldonado están haciendo, en Punta del Este, por Avenida Bolero, están haciendo un World Trade Center, que eso en realidad va a llamar, hay muchas empresas que se van a instalar por allá. Pero en realidad Montevideo va a seguir siendo Montevideo, o sea, sí se van a consolidar. Ciudad de la Costa va a seguir creciendo, se va a seguir construyendo, Punta del Este va a seguir creciendo, Punta del Este en 10 años, 15 años va a ser una ciudad. ¿Y Select hacia dónde camina entre lo que es hoy y para los próximos años? ¿Qué objetivos va teniendo? No, el objetivo de Select hoy en día, lo que hace Select también hoy en día, es una inmobiliaria, pero es quizás conectar a una persona que tiene una necesidad, sea de adquirir una vivienda, su primera vivienda, o un hogar, o buscar un local comercial para instalar una empresa, o aquel que está buscando una inversión, y conectarlos con aquella persona que tiene una necesidad opuesta, ¿no? Que tiene una necesidad de vender. Pero en realidad, para conectar
estas dos partes hay 1.000.000 de cosas detrás, ¿no? Digo, no es simplemente agarrar y publicar, como muchas veces dicen, no, vos publicás una propiedad, esperás que te llame, listo, vas a cobrar un 3%, te haces millonario. No es así. O sea, sí hay inmobiliarias que trabajan de esa manera, pero son inmobiliarias que funcionan 1 año y 2 años y después desaparecen. Yendo un poco a la pregunta anterior, Felipe, estamos hablando de la ley de vivienda promovida, ¿tá? Y la mayoría de las inversiones en pozos se hacen a través de la vivienda promovida. Contame cómo funciona un poco esto de la inversión en pozo para aquel que no tiene ni idea. ¿Qué es la inversión en pozo hoy en día? Eso es cuando un desarrollador inmobiliario en realidad va a hacer un nuevo edificio, un nuevo proyecto, y en realidad para financiarse en realidad para poder llevar a cabo el proyecto, en realidad tiene que tener fondos suficientes como para poder desarrollar en realidad la actividad. Entonces, ¿qué es lo que hace la empresa desarrolladora? Primero que nada buscan un lote, ya un terreno que esté baldío o en realidad una casa donde se pueda demoler como para poder hacer el proyecto. Y lo que hace en realidad esta empresa es, te sale a vender en pre-lanzamiento, como se conoce, el edificio que van a hacer. Esto financieramente en realidad es en una necesidad de liquidez que va a tener la empresa, es como financiar a la empresa, entonces lo que ofrece son precios más bajos de lo que habitualmente se puede comprar un edificio. ¿Por qué? Porque en realidad vos hoy en día compras un apartamento, pero en realidad te lo van a entregar en 1 año y medio, en 2 años. Entonces, cuando tú antes lo compras el apartamento, vas a obtener en realidad un precio más bajo porque vos financiás a la desarrolladora, ¿no? ¿Sería como el mejor momento para entrar o en realidad la tasa es más o menos la misma, nada más que tenés que pagar más plazo? No, a ver, uno puede entrar en cualquier momento, ¿no? Yo creo que si uno entra en el pre-lanzamiento, cuando recién se va a lanzar el proyecto, sin duda es la mejor oportunidad porque vas a ser de las primeras personas que lo compran, entonces accedes al mejor precio. Una cosa es comprar ahí, otra cosa es comprar cuando ya está la estructura de hormigón armada. Y después otra cosa es comprar cuando falta 1 mes para entregar un proyecto. Obviamente hay personas que les gusta comprar a la mitad del proceso cuando ya ven la estructura de hormigón porque dicen, esto es táctil, esto es tangible, se puede tocar, sé que no me van a engañar, sé que nada, pero en realidad los precios ahí obviamente no convienen tanto como a los comprar en pre-lanzamiento, pero sí convienen a esperar a 1 año a que se termine, ¿no? Menos riesgo, menor rentabilidad. Exactamente, sí. Lo que nosotros estimamos usualmente hoy en día, cuando alguien compra en pre-lanzamiento, se está teniendo un 20% de capitalización. Es decir, yo compro una propiedad hoy en día a $100.000 y yo sé que en realidad en 1 año y medio, en 2 años, cuando ese apartamento esté terminado, me va a valer $120.000. Entonces digo, es una buena manera de ganar rentabilidad en ese proceso. Y también lo bueno que tiene es que para aquellos que compran su vivienda propia, en realidad pueden elegir la mejor unidad, ¿no? Porque cuando alguien en realidad va a comprar en pozo, en el pre-lanzamiento tenés todas las unidades disponibles, tenés las mejores orientaciones, tenés las mejores disposiciones y eso también importa bastante. No obstante, muchas veces se compra, nosotros tenemos inversores o también gente que compra su primera vivienda, cuando la compramos en pre-lanzamiento también tenemos determinados cambios estructurales que podemos hacer, en vez de, capaz que muchas veces quieren comprar determinados metrajes y en lugar de que sea 3 dormitorios lo podemos aplicar a 2 dormitorios, entonces ahí está bueno porque uno puede planificar su hogar de otra manera, ¿no? Obviamente respetando el tema de la planificación de la empresa. Okay. Y hablaste de rentabilidad y es la misma rentabilidad que te da ese bien en Montevideo que en Punta del Este y dentro de Montevideo en el barrio Cordón que en Punta Carretas. No, sin duda. A ver, por ejemplo, si nosotros nos venimos a Montevideo, si vamos a Pocito, Punta Carretas son barrios donde está la mayor densidad posible, son barrios donde uno tiene una propiedad como tener un cheque al portador, porque el día de mañana lo quiere vender y en 1 mes, 1 mes y medio se vende. Y no quiere decir que esté bajo de precio, sino en realidad está a precio de mercado, pero siempre va a haber demanda, siempre va a haber un comprador que está esperando. Entonces, obviamente no es lo mismo ahí las rentabilidades son quizás un poco más bajas, pero en realidad es una rentabilidad segura. Segura con buena liquidez. Exactamente, con buena liquidez. Si nos vamos a otros barrios, depende mucho también el barrio, porque por ejemplo, tengo un cliente que compró hace 2 años en Ciudad de la Costa, en el primer edificio que hizo en Ciudad de la Costa, y ese cliente obtuvo una rentabilidad del 45%. ¿Por qué? Porque Ciudad de la Costa de capitalización. Se capitalizó un 45%. En 2 años. En 2 años, en menos de 2 años. ¿Por qué? Porque explotó Ciudad de la Costa. Entonces también, más allá en el real estate siempre importan 3 cosas. Hay 3 reglas claras en el real estate, que son location. Ubicación,
que en realidad en eso también importa cuándo yo lo voy a comprar, ¿no? Porque digo, no es lo mismo comprar en Ciudad de la Costa hoy en día que haberlo comprado hace 2 años. No, bueno. Y va a ser tampoco lo mismo de comprarlo dentro de 5 años. Y lo mismo pasa con Punta del Este. También Punta del Este depende uno dónde compre. Hoy en día Punta del Este se está enfocando mucho en Pinares, que es al ingreso de Punta del Este, la primera línea de Pinares. Hay mucho desarrollador que se está enfocando en segunda y tercera línea del Hotel Enjoy. ¿Por qué? Porque ya no quedan, las tierras son finitas, ya no quedan más tierras en Playa Mansa. Donde está creciendo mucho también Punta del Este es en Manantiales, las últimas paradas de Playa Brava. Ahí va a ser un nuevo centro que se va a consolidar en años. Entonces, depende también uno dónde vaya, qué es lo que pueda pasar. Algunas variables uno las puede manejar, hay otras variables que son alternativas o hay muchas variables que son decisiones del gobierno que puede favorecer o no. Pero hoy en día en Uruguay las propiedades no bajan de valor. Uruguay es un país que tiene todo y es muy difícil que se deprecien las propiedades acá, ¿no? Podemos pensar entonces en el Pozo con una rentabilidad de un 10% anual, más o menos, promedio. Sí, exactamente, sí, un promedio, exactamente. Felipe, contame un poco si yo soy inversor extranjero o si no soy inversor extranjero, no importa, pero lo ponemos en el combo. ¿Por qué tendría que invertir en Uruguay y no en otro lugar de la región? ¿En Chile o en Argentina o en Brasil? ¿De la región o del mundo? Bueno, también puedes preguntar. También, del mundo. Pasa ¿Por qué que, no compro en Berlín o en Málaga? Exactamente. Yo creo que Uruguay en realidad está en pañales, por así decirlo. Yo creo que Uruguay va a explotar el día de mañana, explotar en una suba general de precios. ¿Por qué? Uruguay es un lugar... Más, aún más, ¿sí? ¿Por qué? Porque Uruguay lo tiene todo. Uruguay tiene una estabilidad jurídica, tiene una estabilidad financiera que no tiene ni la región ni el mundo. Por ejemplo, ahora Argentina, para comparar, por ejemplo, con un mercado local, Argentina ahora está en un mercado de alza. Pero ¿qué pasa? En Argentina tenemos ciclos que son muy grandes. Muy variantes. De acá pasamos de un gobierno de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, y la política macroeconómica no cambian. O sea, Uruguay se sigue manteniendo. Uruguay es un problema que no... Uruguay es un país que no tiene problema con el clima, no hay terremotos, no hay huracanes, no hay tsunami, por así decirlo, no tiene el problema de la guerra que tuvo Rusia con Ucrania, no tiene todo el tema del Estado Islámico que está pasando en Europa, no tiene toda la guerra de precios que está en Estados Unidos. Entonces, Uruguay es un país que lo tiene todo para invertir. Uruguay es un país donde vos comprás una propiedad y vos querés vender esa propiedad y la vendés, tenés liquidez. O sea, entonces yo no encuentro razones para no invertir en Uruguay. Para resguardar capital en Uruguay, para mí es uno de los mejores países, sin lugar a dudas, ¿no? Y para los inversores extranjeros y también para los uruguayos, ¿cuáles son aquellos costos que no vemos cuando vamos a hacer una inversión en un inmueble? Es decir, escribano, inmobiliaria, tasa los de impuestos. conexión, no sé qué, viste que hay una cantidad de gastos. Exactamente, que eso no todo el mundo lo sabe y eso está bueno tenerlo presente a la hora de comprarlo. Cuando uno es comprador, siempre los jugadores en realidad que se necesitan son el escribano del comprador, que el escribano del comprador va a ser el escribano responsable de llevar a cabo la operación, va a ser el escribano responsable de estudiar los títulos, de inscribir ese título en el registro y que todo quede correctamente desarrollado, que el día de mañana esa persona vaya a vender el apartamento o no, pero que quede todo bien de titulación. Que el escribano en realidad, el honorario estipulado por la Cámara es un 3%, más gastos de certificado que siempre tiene que sacar para analizar que la propiedad se encuentra en buenas condiciones. ¿Sí? Después el tema de impuestos, está el impuesto a la transmisión patrimonial, que es el ITP. Es el 2%, que si que era es el de la 2%, ANB, comentaste que... Exactamente, es el 2% del valor catastral, no el 2% del precio. Del precio, está bien. El valor catastral era menor. Exactamente, es un valor sensiblemente inferior. Y después lo otro que hay que pagar es la inmobiliaria, que personalmente pienso que es el honorario mejor pago. Está bien. Y después tenés otros que hemos escuchado que son tasa de conexión y con gasto de ocupación. Que esos son propios de la compra en Pozo, ¿no? Exactamente. Los gastos de ocupación o gastos de alojamiento, como también podrán verlo, en realidad es una estrategia de marketing por parte de las desarrolladoras. Las desarrolladoras, en lugar de decirte que un apartamento vale $105.000, te dice que vale $99.000 más 4 o 5% de gasto de conexión. Es una movida de marketing para mostrar un precio menor. Un precio menor, exactamente, y para competir de mejor manera. En realidad el gasto de alojamiento se llama toda la conexión, alojar en realidad el hall del edificio nuevo, hacer todas las conexiones y demás, pero digo, no es más que nada que una movida de
de marketing, o al menos esa es mi impresión, ¿no? Pero para hacer un numerito, podríamos decir que tenemos en promedio un gasto entre el 6, 7, 8%. Sí, a ver, depende mucho si se compra una propiedad nueva o no, pero te vas a en cualquier operación anda más o menos en torno del 7% para comprar. Para vender, sin embargo, está bueno también saberlo, para vender se paga también el ITP, porque el ITP es el impuesto de transmisión patrimonial, como comentábamos anteriormente, que lo paga tanto 2% el comprador como el vendedor. ¿Sí? Después el vendedor en realidad paga el impuesto a la renta de la persona física, o el impuesto a la renta no residente, o el IRAE en caso de que sea una empresa. Esto siempre y cuando tenga ganancia. Esto muchas veces es algo engañoso, porque alguien me dice, Felipe, mira, yo lo compré a $100.000 y ahora lo voy a vender a 110. Entonces yo tengo $10.000 de ganancia que voy a tener que aplicar el 12%, que es la tasa del IRPF, ¿tá? Voy a tener que pagar $1.200 de IRPF. Entonces yo le digo, no, esto no es así, porque ¿qué pasa? Estamos en Uruguay y los impuestos en Uruguay se liquidan en pesos uruguayos. Entonces tenemos que, en realidad, liquidar los impuestos en pesos uruguayos. ¿Cómo se liquidan en pesos uruguayos? Hay que ver los tipos de cambio que se utilizaron en su momento, hay que ver la inflación, porque no es lo mismo haberlo comprado hace 10 años que haberlo comprado hoy en día, porque el peso uruguayo valía algo hace 10 años y vale algo ahora. Entonces, si compraste ese 30 también. Exactamente, si compraste ese 30 también. Entonces, muchas veces me han pasado en operaciones que a un cliente que compra 150 y venda 180, que en realidad no tiene que pagar impuesto a la renta, en realidad obtiene una ganancia en dólares, pero cuando analizamos en realidad los pesos en moneda contante, corriente, etcétera, no le da impuesto a pagar. También es importante saber... ¿Ese cálculo quién lo hace? Yo he visto que los escribanos hacen ese cálculo. Exactamente, a ver... ¿Qué hacen escribanos haciendo ese cálculo? No, el escribano, como comenté, el escribano de... Cada uno en ese terreno, ahí yo me pongo nervioso. El escribano de la parte compradora en realidad es el agente responsable de la operación, entonces tiene que retener ese dinero, es el agente de retención. ¿Qué pasa? Nosotros cuando vamos a conocer una propiedad, que le hacemos un análisis comparativo marcado, que es para saber cuánto vale la propiedad hoy en día, también le hacemos muchas veces un aproximado de cuántos serían los impuestos que tienen que cobrar, que pagar, perdón. ¿Por qué? Porque en realidad es algo importante que tiene que saber el cliente. Muchas veces las personas dicen, bueno, yo lo vendo a $100.000, pero no saben que no le va a quedar 100 en la casa. $100.000. En realidad hay que sacar los gastos. Entonces muchas veces también ayudamos a buscar la determinada manera. También es algo que no sabe todo el mundo. Hay un decreto, ¿sí?, que permite exonerar el IRPF de la venta. ¿Sí? Que eso es importante saberlo, que no todo el mundo sabe. Que cumpliendo en realidad cuatro características, uno puede estar exento de pagar. ¿Pero el bien o la persona? Del bien, o sea, si yo, por ejemplo, tengo mi casa propia, donde yo vivo, es mi vivienda permanente, y yo vendo esa casa y yo tengo que pagar el impuesto del IRPF, ¿tá? Yo cumpliendo determinadas características puedo pedir a la DGI que me devuelva ese impuesto que yo le pagué. ¿Tá? ¿Cuáles son las 4 características? Esto está bueno saberlo. Es que entre que yo vendo mi casa y compro una nueva propiedad, no pase más de un año. Que sea mi vivienda permanente, no mi vivienda única, sino mi vivienda permanente donde yo vivo. Después que el monto de la operación no supere las 1.200.000 UI, ¿tá?, el monto de la operación de mi venta, ¿tá?, que estamos hablando de algo así como $150.000, y que después el monto que al menos un 50% de esa operación lo destine en la nueva compra. Está bueno, porque en definitiva en promedio los precios andan... Exacto. No, a mí me pasó, y esto es sumamente real, a mí me llama un cliente que había vendido su casa, que quería comprar un apartamento para irse a vivir, dejaban la casa, le quedó muy grande, y ellos pagaron $17.800 de IRPF. ¿Tá? Cuando eran 2 personas que compraron la casa a un muy buen precio, después la vendieron, tuvieron una buena ganancia. Entonces, cuando yo me reúno con ellos para empezar la búsqueda, para entender la necesidad bien, le digo, bueno, ¿a cuánto vendieron la casa de ustedes? Ahí ellos me pasan los títulos que le había mandado la escribana, y ellos, por vender la casa a $1.000 más, no pudieron recuperar este IRPF, que si hubieran estado bien asesorados de primera mano, bajar el precio. Exactamente, si hubieran metido $1.000 menos, recuperaban los $17.800. Entonces, eso pasa, y pasa mucho en el mercado, pasa gente que en realidad puede aplicar a este IRPF y no aplica por desconocimiento. Entonces digo, eso está bueno también de saberlo, y es algo que a mí me sirvió también de la parte contable para aplicarlo. Bueno, y la importancia de tener un buen asesor, ¿no? Que nosotros lo hablamos, de que le decimos muchas veces también a los clientes, decirles, che, no ahorren en asesores.
no se calienten por pagar el 3% de la comisión, si no calentate, si no te dicen esto, si Tal no te cual. ponen a disposición esta información Tal que cual. es fundamental, que le repercute a tu cliente y también al comprador, porque hubiesen podido acceder a una vivienda un poco más Muchas veces económica. es un tema cultural, un tema que pasa mucho y a veces eso que comentabas hoy al inicio de que está el valor que generás, o sea, cuando tu honorario se supera ampliamente con el asesoramiento y está en la tranquilidad que se hicieron todos los pasos y al final de la película siempre te terminas ahorrando montones de dinero, cuando te acercás a los profesionales que te tenés que acercar. Nosotros abogamos mucho por ese... Sí, por esa eso cultura. es lo que hablamos al inicio al inicio de la conversación, es el crear valor. Porque si yo no creo valor, yo no puedo dar un servicio si yo no le doy un diferencial. Si yo veo que la persona puede vender su casa de determinada manera, yo le tengo que ofrecer algo más. O sea, Tal cual. yo siempre digo, cada uno es experto en lo que hace. Entonces, si vos sos contadora, te dedicas a eso, asesorás a muchísimos clientes y querés vender tu casa, hay muchas cosas que tú no sabes, entonces... No, un montón, no sé, yo no sé nada de eso, Entonces, pero... ¿qué es lo mejor que puede hacer? Encontrar un experto que lo pueda asesorar de buena manera, pero de buena manera. No. Entonces, eso es lo que falta en el rubro inmobiliario. O sea, trabajar bien, trabajar de buena manera, saber crear valor. Felipe, nosotros trabajamos con muchas empresas, pequeñas empresas, que son empresarios que hicieron su negocio, compraron su casa, se dieron los gustos del auto, de la casa de la playa y tienen una platita ahí para invertir todos los años, capaz, no sé, $100.000 poner, ¿está? ¿Qué le recomendarías vos, o sin que sea una recomendación de inversión obviamente, qué le recomendarías a ese inversor? Dos opciones, una que pueda tener potencial de crecimiento, zonas, lugares, departamentos, lo que sea, y otras para resguardar el capital. ¿Qué se te ocurre? Bien, yo creo que en Ámbar se resguarda el capital. Donde lo compres. Exactamente. Yo la primera pregunta que le haría a ese inversor sería, ¿vos querés tener una renta inmediata mensual o en realidad buscás una apreciación a mediano plazo de capital? ¿Por qué? Porque en realidad son dos consultas inmediatas. Muchas veces a mí me llama un inversor y me dice, Felipe, tengo tanto dinero, necesito tener unos ingresos extra. Le digo, bueno, perfecto, buscamos un apartamento. Hay apartamentos que se pueden vender ya con renta, compramos ese apartamento y vamos teniendo una renta mensual. Y en realidad una apreciación de capital, porque vamos a comprar en un barrio que sabemos que se va a seguir apreciando, entonces ahí va a tener doble ganancia. Va a tener la ganancia mensual por el alquiler, que va a ser una renta de un 5,5% aproximadamente, más la apreciación de esa propiedad mes a mes, ¿no? Después, si es un inversor, por ejemplo, que dice, Felipe, mirá, a mí esto lo hago a mediano o largo plazo, yo recomendaría comprar en Pozo. Poner esos $100.000, comprar, no sé, un apartamento, un dormitorio en Pozo, en pre-lanzamiento para conseguir un mejor precio. Al año y medio, 2 años, vender ese apartamento, entonces en lugar de 100 voy a tener 120. Con 120 comprar un nuevo pre-lanzamiento y después en vez de 120, dentro de un año y medio voy a tener 150. Entonces ahí en 4 años ya me hice $50.000, ya gané muchos metros cuadrados construidos, o ya gané una ¿Y es ubicación. común? ¿Es Sí, común hoy? Sí. No, digo, pero ¿se da bastante o Sí. porque llegan a vos y vos los recomendás? No, se da mucho. A mí cuando me llaman, por eso siempre yo insisto en conocer al cliente, porque yo no le puedo hablar, no es lo mismo un cliente que, como decía Nicolás recién, que tiene su trabajo en el interior, que tiene $6.000, que un inversor que me dice, Felipe, tengo $400.000 acá, quiero hacer algo. Claro. Exactamente, entonces yo sé que uno es más adverso al riesgo y otro no tanto, entonces ahí, de acuerdo a los perfiles, es que vamos sugiriendo. Felipe, y al inversor que va a comprar para vivienda propia, ejemplo, los profesionales como nosotros que tenemos una facturación o algunos que tienen la mala costumbre de no facturar todo lo que servicios que prestan, ¿qué recomendaciones les das vos para después acceder a ese préstamo hipotecario que a veces para los independientes parece un poco más difícil de acceder? Bien, para mí yo siempre digo que el acceso a un préstamo hipotecario es un activo intangible que uno puede tener y que no todo el mundo lo valora como realmente lo debería valorar. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿qué es el acceder a un préstamo hipotecario? En realidad hay distintos tipos de préstamos que pueden ser de bancos tanto privados como públicos. Que en realidad, por ejemplo, si yo quiero comprar una propiedad de $100.000, yo no necesito tener $100.000 más gastos para comprar la propiedad. En realidad yo únicamente con $15.000 y con un perfil de acceso al préstamo hipotecario puedo comprar esa unidad. En realidad, con un 15% de oxígeno, si es de 200... Exactamente, con un 15%, un 10%, un 12%, depende de tu perfil del crediticio banco. y depende también del tema del banco.
Pero esto está espectacular, no solamente para personas que estén buscando su primera vivienda, sino para inversores. ¿Por qué para inversores? Porque, por ejemplo, yo hoy en día ya tengo mi primera vivienda o no tengo mi primera vivienda, pero tengo $15.000 en el banco. Sí. ¿Qué puedo hacer yo hoy en día con esos $15.000? Hoy en día con $15.000, no sé, no conozco alguna forma de poder trabajar más que buscar un plazo fijo con unas tasas que son sumamente ridículas, ¿no? Pero no se aprecia valor. Entonces yo lo que recomiendo muchas veces y siempre es una discusión que tengo es, si esa persona tiene perfil crediticio, tiene un acceso al préstamo, a un préstamo bancario, ¿qué quiere decir que tenga acceso? Es que trabaja en relación de dependencia, tiene determinada antigüedad laboral, tiene determinados ingresos, o también si labura en régimen de independencia, en realidad tiene cierta facturación, está registrado, está en regla, se realizan los aportes. Bueno, cumpliendo con eso, uno puede ir al banco, puede consultar, o también por la web, o nosotros también prestamos ese servicio, de saber si esa persona tiene acceso al préstamo, ¿no? Entonces yo con acceso al préstamo y con $15.000 en el banco, lo que puedo hacer es, busco una propiedad de $100.000 para comprar, le doy $15.000 al banco, el banco me da esos $85.000, y yo con esos 85 que me da el banco más los 15 que yo tengo, voy y compro la vivienda. La vivienda en realidad está hipotecada, está a nombre mío, pero en realidad hipotecada por el banco, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer yo con esa vivienda? Porque yo al banco le voy a tener que pagar mensualmente, le voy a tener que pagar un interés y una cuota mensual porque el banco me prestó esos $85.000. Entonces, ¿cuál es la operación en realidad financiera para hacer? Es poner a arrendar la propiedad que yo compré en $100.000, entonces yo voy a recibir ahí un 5% aproximadamente de renta mensual. Entonces yo con esa renta que el banco me da, la saco y la pago al banco, la saco y la pago al banco, la saco y la pago al banco. Entonces yo en 10, 15 años en realidad voy a tener una propiedad a nombre mío, sin deuda, sin nada, únicamente con $15.000. Pero ¿cuál fue la diferencia que yo tuve? Tuve el activo intangible, tuve el poder acceder a ese préstamo hipotecario, que en realidad es una herramienta sumamente valiosa. ¿Sí? Después, si nos dirigimos, por ejemplo, en realidad a comprar mi primera vivienda, acá en Uruguay, en realidad, en lugar de pagar alquiler, ¿sí? Yo lo que puedo hacer es también ir al banco, pedirle al banco el préstamo, y en lugar de yo pagar el alquiler, pagarle esa cuota al banco. Entonces, al fin y al cabo, sea para vivienda personal o sea como un fin de inversión, en lugar de pagar mi alquiler o en lugar de tener los $15.000 parados, yo me quedé con un apartamento, con una vivienda, con una casa. O sea que dijiste 5% anual más o menos la rentabilidad de alquilar. Eso es lo que tengo que pensar. O sea, a ver, 5%, más o menos, 5,5, 6, depende de la zona. Hay zonas que son más rentables que otras, pero digo, es un entorno más o menos. Felipe, ¿y qué pasaba en el centro? Que antes para nosotros de repente lo que veníamos del interior era muy atractivo, una zona muy linda para vivir, y ahora se ha desvalorizado, parece, o no es tan rentable. Sí, o atractivo, porque el otro día entré a una de estas galerías, la galería estaba vacía y quedaban 2, 3 locales del frente, porque se ve que dan sobre 18, y también en otro de los comercios estos que se habían explotado hace un tiempito, hace unos años, habían hecho un boom porque se armaban tipo box y se llenaban de comercios chicos, que más bien son monotributo, ese estilo, y el otro día entré y también estaban casi todos vacíos. Sí, las galerías, en realidad, el problema con las galerías fue cuando se crearon los shopping, cuando se creó el Montevideo Shopping, cuando se creó el Punta Carreta, que en realidad todos los comercios se desplazaron para los shopping. Entonces las galerías en realidad... Pasó eso. Exactamente, pasó eso. Y hoy en día las galerías están vacías, las galerías te las tiran por la cabeza hablando mal y pronto. Pero también hay apartamentos, o sea, vos te metés a la galería y está la entrada a los edificios. Exactamente. Entonces, sí, bueno, pero las galerías hoy en día, en la misma... Hay galerías que tienen en la copropiedad, hay edificios y galerías, pero en realidad hay edificios que en realidad las galerías son independientes de la copropiedad del edificio. Pues las galerías hoy en día pasó que se crearon los shopping, la gente se fue, no fue más a las galerías, entonces no hubo más atractivo, listo, hoy en día están todas las galerías vacías, las galerías te piden muy, muy, muy bajo de alquiler y no las quiere comprar nadie, es una realidad. Hay ahí a la venta galerías que salen más caro, es más caro un garage hoy en día en el centro que una galería. Después específicamente lo que pasó con el centro fue que empezó, como se despoblaron las galerías, muchas empresas se fueron a las afueras de Montevideo, mucho depósito también se tuvo que salir de Montevideo por normativa de la Intendencia. En realidad quedaron muchas casas abandonadas, muchos depósitos en el centro sin personas. Entonces, ¿qué pasó?
las personas en situación de calle coparon el centro. Entonces, ¿qué pasa? La gente no le gusta vivir en un lugar donde haya gente en situación de calle, le genera inseguridad y demás. Entonces, ¿qué pasa? La gente quiso salir de los barrios. ¿A dónde se fue? Creció mucho la Blanqueada, creció mucho Cordón, creció mucho Parque Rodó, entonces la gente se quiso ir yendo del centro. También otra cosa que pasó es, paralelamente, la Ciudad Vieja, un lugar históricamente de oficina donde se trabajaba mucho, se hizo el World Trade Center. El World Trade Center hoy ya tiene 6 torres, donde es un centro financiero importante. Muchas empresas se radicaron ahí, entonces ya las personas no vienen tanto al centro. Carrasco, que Carrasco siempre fue un barrio residencial, hoy en día es un centro consolidado, Carrasco, sin lugar a duda. Entonces el centro como que fue perdiendo atractivos. El centro hoy en día lamentablemente ha bajado un poco los valores de las propiedades. Yo creo que lo va a recuperar en algún día. Para mí falta la Ciudad Vieja, estructuralmente una ciudad preciosa. Cuando uno sale a mirar los edificios que hay, piensa que está sinceramente en Europa. Vos mirás el Palacio Salvo y está a niveles europeos sin ningún lugar a duda. Lo que falta, lamentablemente, son políticas gubernamentales para proteger, para incentivar mucho más la Ciudad Vieja, y lo mismo con el Palacio Legislativo. Nosotros hemos tenido charlas con desarrolladores inmobiliarios europeos de España que vienen y no pueden entender cómo la Ciudad Vieja está como está, cómo el Palacio Legislativo está como está. Hay un inversor español particularmente que reunido con inmobiliarias, todo el mundo decíamos que no era recomendable hacer un desarrollo cerca del Palacio Legislativo. ¿Por qué? Porque no hay una atracción hoy en día directamente de compra. Pero él en realidad diciendo, no, no puede ser, todos los cascos antiguos en Europa es donde todo el mundo quiere vivir, sí, etcétera, etcétera. Yo voy a ir y me voy a instalar el Palacio Legislativo y voy a hacer un desarrollo inmobiliario. Fue y lo hizo. ¿Qué problema tuvo? Que en realidad vendió un 70% de las unidades y le quedaba un 30% de unidades por vender. ¿Y qué tuvo que hacer? Bueno, salir a buscar precios, pero en realidad falta eso. O sea, que yo creo que con una buena política gubernamental, en realidad el Palacio Legislativo se va a potenciar, y se va a potenciar también el tema de la Ciudad Vieja, porque son patrimonios históricos espectaculares que tiene la ciudad y que no se valoran como tal. Bueno, Felipe, muchas gracias por venir. La verdad que aprendimos un montón, muchas cosas nuevas. Y antes de cerrar, me gustaría preguntarte, ¿qué le dirías a ese emprendedor que está en tu posición, que estuviste hace 4 o 5 años ahí por lanzarte a esto de la inmobiliaria, para que se anime a tomar ese impulso y bueno, se venga a este mundo de los emprendedores, empresarios? Bien, es algo de lo que comentaba también al principio, que no importa de dónde él venga, sino importa a dónde él quiera ir y qué tantas ganas tenga de llegar. Que no importa lo que te puedan comentar, lo que te puedan juzgar. Si uno cree en uno, no haciéndolo como impulso, sino haciendo paso a paso, sin lugar a duda va a llegar. Si realmente tiene esa motivación, si él mismo se convence, lo fundamental es convencerse. Yo cuando me convencí fue que empecé a tener resultados. También que no tenga miedo. Acá en Uruguay lamentablemente se castiga mucho al emprendedor que emprende y no le va bien. La sociedad lamentablemente lo castiga, dice que esta persona no sabe, no nació para esto, tiene que agarrar y trabajar en relación de dependencia, y no es así. Nadie gana en la primera tampoco, eso es verdad, pero yo una de esas cosas que decís, coincido en todo, pero también es verdad que uno cuando sale convencido es porque primero está convencido de que su producto o lo que tiene para ofrecer es bueno o es diferente. Porque sí. Creo que la base está en que cuando uno sale a vender lo que sea, un producto o un servicio, lo que vos tenés que vender, primero que sea muy bueno, que después se constate que lo que estás vendiendo es así como lo estás ofreciendo, pero que vos estás convencido de que eso es bueno. Sin lugar a dudas, yo en realidad capaz que mi convencimiento fue cuando yo vi que había una necesidad y que yo podría crear un servicio que superara esa necesidad. Exacto. Entonces digo, capaz que fue esa la clave. Y con esto ya termino. Yo tuve la posibilidad de acceder a un curso en Israel que estuvo espectacular, donde justamente se hablaba en esto de los emprendedores y de cómo veía la sociedad israelita a un emprendedor versus cómo la ve un uruguayo o una persona acá en Latinoamérica. Como te comentaba, en Israel está bien visto emprender y que no te vaya bien. ¿Por qué? Porque vos tuviste las ganas de emprender. ¿Y qué pasa? Es más fácil aprender de los errores que de los aciertos. Entonces, por ejemplo, allá las personas te acompañan, cuando vos le errás, te
te acompañan a ver, a analizar por qué le erraste, cuáles fueron los errores y en tratar de mejorar para salir adelante. Acá en Uruguay muchas veces... Te pegan. Exactamente, acá en Uruguay te castigan. Acá en Uruguay te castigan y te ven mal y capaz que ese impulso que vos tenías te lo terminan liquidando. Muchas gracias, Felipe, por tu aporte. Muchas gracias a ustedes y bueno, muy bueno este espacio que están haciendo y muy interesante el trabajo que están realizando.